sociales. Juanma. Sí, efectivamente. ¿No cree que hubiera sido mejor o que sería mejor que Grecia fuera directamente ya a una suspensión de pago, a una negociación con sus deudores? Que el euro tiemble un poquito, tampoco creo que vaya a suponer la desaparición, y no vivamos en esta agonía que no nos lleva, parece que a nada, ¿no? Porque tampoco realmente conocemos las cuentas griegas. Era, de mi opinión, muy adecuado, era lo más adecuado y la verdad que está siendo ahora una idea generalizada entre los economistas, aunque cambian mucho de opinión, incluso las mismas personas, ¿no? Pero es lo más adecuado porque Grecia está en un problema de círculo vicioso, la deuda va incrementándose y además cada vez a un intereses más altos, de modo que al final es que está atrapada completamente. Lo más adecuado era impagar y además, en mi opinión, hacer una auditoría como hizo Ecuador, Argentina u otros países a lo largo de la historia, que es sencillamente coger y poner todos los contratos encima de la mesa y decir, estos los voy a pagar, que son a los particulares, a la gente que ha metido sus ahorros aquí, estos que son de especuladores no los voy a pagar, y estos que son de grandes empresas y demás, pues voy a pagar a menor tipo de interés. Es decir, hacer una reestructuración de la deuda para liberarte de una carga que además te libera del chantaje, ¿no? ¿Por qué no se ha hecho? Pues es muy evidente, porque la deuda pública griega la tienen fundamentalmente bancos franceses y alemanes, que han presionado hasta la extenuación para no hacer el impago y hacer ese falso rescate, que se ha venido como un rescate a los países cuando era un rescate a la banca. De hecho, a los ciudadanos griegos no se les ha rescatado, ahí siguen ahogándose. Realmente a los que se ha rescatado a la banca pública, a la banca alemana y francesa, que seguían allí con sus títulos, que han podido seguir cobrándolos, pero esta vez el dinero del Banco Central Europeo, ¿no? Pero hay algo que no entiendo de esta reflexión, que comparto completamente. Muy breve, Juanma, por favor. Sí, si es Alemania, son los bancos alemanes los que promocionan eso, ¿cómo es Alemania, a su vez, el gobierno alemán, el que está poniendo más problemas? Bueno, pues es una cuestión también de intereses, también un conflicto de intereses muy amplio, ¿no? Muy amplio. También hay que tener en cuenta que no podemos decir solo banca alemana, etcétera. También está la francesa y otro tipo de banca que al final es la que está interesada en hacer eso. Al final Alemania pues se puede oponer más o menos, pero al final es lo que está ocurriendo, es lo que se está permitiendo. Y si Alemania se hubiera opuesto radicalmente, pues se hubiera puesto. De todas formas, esto es un conflicto que va más allá de esa simple cuestión. Entonces yo creo que habría que analizarlo y ver por qué los gobernantes también están de acuerdo con estas medidas o no están de acuerdo, y ver cuáles son las interrelaciones que existen entre los partidos políticos, gobiernos y las empresas. María Esperanza. Sí, porque aquí lo que habría que ver en todo caso es por qué los gobernantes de cada país son los que... pregunto, ¿nos podemos defender unidos de verdad, ser una fuerza de verdad, y estamos perdiendo el tiempo con la ausencia absoluta de poder de Europa? Sí, desde luego, y además es lo que necesitamos, pero claro, no tiene que ser esta Europa de los grandes bancos, debe ser una Europa de los trabajadores. Hablamos de Alemania, pero yo quiero concretar, la crítica la hago también a los bancos alemanes, porque los trabajadores alemanes también, su participación en la renta ha bajado, de tal forma que no podemos hablar de Alemania como un solo Estado, sino como una configuración de individuos en diferentes estratos sociales. Lo que necesitamos, en mi opinión, es configurar una nueva Unión Europea que haga a nivel europeo esos planes de estímulo que necesitamos, que permita disminuir los desequilibrios comerciales, que tenga un sistema fiscal homogéneo, una hacienda pública europea que sea altamente progresiva, y eso incluye los impuestos a grandes fortunas, a las grandes empresas, etcétera, y sobre todo la prohibición de los paraísos fiscales y de todas esas transacciones que dejan libertad al dinero, que al final es la forma de gobernarnos. Si se puede, yo creo que sí. Lo cierto es que ahora la Unión Europea es una camisa de fuerzas para los países, porque está muy encerrada, a diferencia de Estados Unidos, que propone otra. La Unión Europea está muy encerrada y en este momento es una camisa de fuerza. Yo creo que lo que debemos presionar desde la ciudadanía es a construir una Unión Europea diferente, pero es cierto que los tiempos avanzan, la crisis se recrudece y no cambia la opinión. Es normal que haya economistas que estén... También tienen puestas una camisa de fuerza. ¿Es necesario realmente ese tope en el déficit o habría que dejarle más margen de maniobra a las autonomías? Bueno, es la cuestión de la reforma constitucional, el déficit cero, ¿no? Que al final es constitucionalizar una teoría económica que te está presionando para que tus gastos no aumenten, y estamos en el problema que habíamos comentado antes. Esa reforma para mí me parece totalmente aberrante, es prohibir una teoría económica, por ejemplo la teoría keynesiana, es prohibirla de facto, es reducirte tu propio margen de maniobra en cierta medida, así que
Evidentemente ese margen deberíamos haberlo tenido más amplio, pero son el propio gobierno y la oposición la que han decidido que el margen de maniobra pues lo vamos a perder. Estamos perdiendo herramientas con las que enfrentar a la crisis, de modo que claro, lo que necesitamos es recuperar esas herramientas y en mi opinión es lo que debería hacerse. Datos económicos, 357 puntos la prima de riesgo española, el IBEX 35 está cayendo sobre el 4%. ¿El modelo capitalista es un modelo, en fin, caduco ya que no sirve? Es difícil responder a eso, sí o no. Yo, en mi opinión, yo creo que sí, pero... ¿Y quieres un sí o un no? Yo creo que sí. Está claro que el sistema capitalista es un sistema con muchos altibajos y que en cierta medida se puede gestionar como ha demostrado la historia económica. La historia demuestra que el capitalismo tiene muchos altibajos y eso es lo único que podemos decir. Lo demás es hacer especulaciones. Bueno, Alberto Garzón, economista, investigador de la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla. Gracias por haber estado estos minutos aquí con nosotros en Canal Sur Televisión. Muchas gracias a vosotros.